Gracias, Gustavito. Está con nosotros Luis Dalaglio, de la consultora Delfos. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Qué tal, Lagui? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás? Y acá estamos. Está nervioso, Lagarto. Claro, pero juega mañana. Estamos entrando, Como toda la feligresía del Azul está estamos entrando nervioso. en crisis. Está bien, Estamos pero empezando. juega mañana. Hay que tener fe, hay que tener fe. Está todo preparado para ver el partido mañana, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, ¿qué has traído, Luis? Mira, Lagui, llega a fin de año, habitualmente Sí. se conocen habitualmente los presupuestos de gobiernos para el año que viene y cómo van a afectar los ajustes a los bolsillos de las familias argentinas. Tengo un comparativo con el año 2001, porque viste que generalmente uno dice, no estamos mal, pero no estamos como en el 2001. Si estamos lejos del 2001, evidentemente hubo circunstancias. Yo me acuerdo que los estudios que hacíamos en aquel entonces nos decían que el 2001 fue la suma de todas las crisis. Hubo una crisis económica, una crisis social, una crisis institucional, una crisis política y hasta una crisis de valores, digamos. Fue una crisis completa. Hoy, evidentemente, hoy tenemos una crisis económica que está empezando a impactar socialmente, que tiene, digamos, de alguna manera su correlato en lo político. El año pasado el Gobierno Nacional perdió las elecciones, pero que todavía no llega a tener implicancia en el orden institucional y demás. Ahora, la crisis de valores me parece a mí que es peor en esta época que en el 2001, ¿no? Hay una crisis, pero es amplio el tema, ¿no es cierto? Porque en realidad la crisis de valores también tiene que ver con muchos años donde el Estado no estuvo con una presencia activa, donde mucho tienen que ver los argentinos en la manera en que nos estamos involucrando con las cosas públicas y demás. Pero te traigo un comparativo, Lagui, que tiene que ver con cómo estaban los bolsillos de los cordobeses en el año 2001 y cómo están hoy. ¿Sí? Un momento de crisis profunda como fue lo del 2001 y cómo están hoy los bolsillos de los cordobeses. Le preguntamos, Lo que los está ingresos... con verde es el que le alcanzaba y puede ahorrar. Exactamente, le alcanza bien y puede ahorrar. En el año 2001 decía el 6%. Fíjate que 13 años después sigue siendo la misma proporción. El 6%. Quiere decir que coincide con lo que se llama habitualmente en el nivel socioeconómico el ABC1, que es el 5%, que habitualmente se dice que son aquellos que la miran a la crisis, que no les llega a la crisis, no la llegan a afectar, tienen calzada su economía doméstica de otra manera y obviamente acá este dato muestra fielmente que la crisis de alguna manera no los llega a alcanzar. Pero fíjate los otros dos datos, le alcanza justo, 44% en el año 2001, 49% en el año 2014 y 50% en el año 2001 que no le alcanzaban los ingresos del grupo familiar contra el 45%. Realmente desde esta perspectiva, y esto no es para ser alarmista porque obviamente son circunstancias absolutamente distintas, por eso la introducción que hicimos, pero desde el punto de vista del bolsillo de los cordobeses no hay una gran diferencia respecto de lo que le estaba pasando en aquel entonces con lo que está pasando ahora. En aquel entonces el problema grave desde el punto de vista económico por los indicadores tenía que ver con la falta de empleo, es decir, con la falta propiamente dicha del trabajo, del puesto de trabajo. Hoy la falta de trabajo, cuando nos lo dicen en las encuestas, están haciendo referencia fundamentalmente a la precarización laboral, a los bajos sueldos, a las bajas jubilaciones, a que las ventas que tienen los comerciantes y demás no les alcanza para sostener los negocios, sus comercios y demás, con lo cual esto empieza a entrar en un proceso que desde el punto de vista cualitativo se traduce en un sentimiento de lo que llama la gente de miedo, ¿no? De miedo a perder lo que uno tiene. Entonces, claramente hay una afectación muy grande y bien vale esta comparación con el año 2001. Después están los cruces que siempre hacemos, Lagui. Pero también, Luis, eso sí puede tener que ver pensada con la inflación, digamos. A lo mejor antes el problema era la falta de trabajo, ahora puede ser que haya más trabajo, pero la inflación se come los salarios, ¿no? Exactamente. Antes era la recesión, en el año 2001 era la recesión, digamos, no había actividad económica. Acuérdense que muchos se le reían a De la Rúa porque decía que los argentinos no consumían por un problema psicológico. A la larga y a la distancia tenía razón. Es decir, cuando la gente observa que las cosas no están bien, desde el punto de vista psicológico asume posiciones de conservadurismo. Se retira del consumo, empieza a cuidar lo que tiene, lo poco que tiene, y empieza a cuidarse de que no se le termine de ir lo poco que tiene. Entonces asume posiciones conservadoras, que es una posición psicológica, y se retira del consumo, y esto obviamente enfría la economía, etcétera. Esto lo saben mucho mejor los economistas. Esto lo vemos nosotros desde los estudios que hacemos habitualmente cuando están estos procesos de crisis.
Fíjate la afectación por niveles socioeconómicos, Lagui. El 11% de la clase alta dice que le puede alcanzar bien lo que le ingresa al grupo familiar. El 64% dice que está con lo justo, que vive con lo justo, y un 26% dice que no le alcanza. Acá ya habría que analizar un poquito más los aspectos cualitativos. En esta clase alta entra también en lo que nosotros denominamos el C3, que son aquellos profesionales o algunos comerciantes que tienen determinado nivel de estudio, pero que económicamente todavía no tienen condiciones como para completar su patrimonio y llegar a integrarse a la clase alta. Hay que ver si no le alcanza para qué, digamos, también, ¿no? También tiene que ver cuál es el aspiracional. Las expectativas son distintas. Tiene mucho que ver el aspiracional, claro. Vaca, exactamente. Clase media, 50% vive con lo justo y el 45% no le alcanza. Y esto nosotros siempre lo decimos. La clase media es la clase que está de alguna manera dentro del sistema, es el 64% de la población de los cordobeses, es decir, es la clase mayoritaria, la clase social mayoritaria. Cuantitativamente es muy importante desde el punto de vista... En las últimas elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, le hablaron a la clase media. ¿Por qué? Porque habitualmente los sectores bajos, claro, además los sectores bajos están contenidos desde el punto de vista de la asistencia social, desde el punto de vista de los subsidios, etc. Pero la clase media es la que está mucho más expuesta, tiene la mayor presión impositiva, está con más complicaciones porque le descuentan ganancias de su salario, es decir, está muy complicada, está con una situación de mucha dificultad para poder, y es muy racional, asume posiciones muy utilitarias. Siempre decimos que la Argentina es un país difícil de gobernar, a diferencia de otros países latinoamericanos donde es mucho más marcada la clase alta con la clase baja y hay menos clases medias. Nosotros decimos que la Argentina tiene una ideología de clase media. ¿Qué significa esto? Más allá de izquierda, de derecha, es decir, funciona clásicamente con una clase media. Vos le preguntás a la gente de clase alta a qué clase social pertenece y te dice clase media. Le preguntás a los sectores medios bajos o bajos a qué sectores pertenece sociales y te dice clase media, media baja. Pero se consideran de clase media. Es una aspiracional fuerte que tienen y esto implica permanentemente la necesidad de progresar, de tener, de viajar, de lo que le hace sentir bien a la sociedad cuando el poder adquisitivo siente que le alcanza y demás. Entonces, estamos en una circunstancia bastante particular en términos políticos e institucionales o de gobierno. Hay que tener en cuenta esta realidad. Me parece que la clase media, de alguna manera, está muy afectada, sobre todo cuando vienen ahora los momentos de ajuste, ¿no? Y la clase baja, fíjate, el 67%, casi 7 de cada 10 familias de clase baja dice que no le alcanza con los ingresos que tiene ese grupo familiar. Bueno, después un dato más de color, ¿no es cierto? Zona norte, zona sur, cómo se distribuye. Sí. En la zona sur están un poquito más complicadas las cosas. El 48% dice que no le alcanza contra el 40% de quienes viven en la zona norte. ¿Qué implica esto en números absolutos, ya abandonando los números relativos o porcentajes? Hay 27.709 hogares que pueden ahorrar en la ciudad de Córdoba. Siempre estamos hablando de la ciudad de Córdoba, Lagui. 233.544 hogares que viven con lo justo. Es decir, no pueden ahorrar nada, sí, justo, llegan a fin de mes. Cualquier movimiento que se le produzca en su economía doméstica van a entrar en una situación de pasar a la otra categoría. Claro, exactamente. Y tenemos 211.734 hogares que están realmente con mucha dificultad en sus economías domésticas. Estamos en un momento difícil. Me parece que la comparación con el 2001, haciendo esta aclaración que hacíamos recién, de que en aquel entonces había diferencias en términos más cualitativos, digamos, era la suma de todas las crisis, se había llegado a un momento cúlmine. Hoy sí, claramente, hay una crisis económica que ya está impactando o está teniendo sus implicancias sociales. ¿No tenés datos del 95, por ejemplo, ¿no? De la crisis? Los puedo buscar, sí. Estaría bueno. Sí, los tengo, seguramente los tengo. Mi teoría sostengo de que la política del 83 para acá no le solucionó nunca los problemas a la gente y que todos los indicadores, por lo menos los que yo he visto, son iguales. Siempre marchamos igual. Indicador o un dato que la política no le ha solucionado los problemas a la gente. Se los ha congelado. En el año 95 tuvimos la crisis del tequila, fines de los 80 tuvimos la crisis de la hiperinflación, fueron todas circunstancias. El otro día hablaba con un conocido empresario de Córdoba y me decía, yo le hacía la reflexión, digo, qué bárbaro que a pesar de todo lo que le pasó a la Argentina siga generando posibilidades y oportunidades para que los gobiernos puedan llevar definitivamente a la Argentina a un lugar de mejores circunstancias. Y él decía que mientras los hombres durante el día tratan de afectarla a la Argentina, utilizó otra palabra, durante la noche la Argentina solita se va regenerando. Desglosando un poquito los números, ¿no? Lo de la clase baja especialmente, estaba diciendo Luis, 211.000
hogares son de la gente de clase baja que no le alcanza Que para no le nada. Casi 202. Si vos, digamos, lo traducís en cantidad de personas, son por 4 de mínimo. 3,5. 3,5 Debe es ser el- la casi un mitad- mi- la mitad de Casi la- 1 millón de personas. Sí. Sí, sería más o menos el 30% de la población de Hay, Córdoba. hay una circunstancia muy difícil Tremendo. para muchas familias, ¿verdad? Porque sí. esto está contado a partir de la unidad de análisis fueron las familias. Gracias, Luis. Nos vemos aquí. Muy amable.